Únete a nuestra comunidad en Patreon y conviértete en parte esencial de este proyecto. Con tu aporte, podremos dedicar más tiempo y recursos a crear el contenido que tanto te gusta. Encuentra el enlace de Patreon y PayPal en la descripción. Capítulo 161. La educación en la lealtad era una materia obligatoria en la Academia Leal. Aunque los estudiantes ya eran evaluados en cuanto a pureza y lealtad durante sus exámenes de ingreso, se requería capacitación adicional tras la admisión. Debían aprender a ser leales y a dedicarlo todo al Salvador. El curso combinó textos sagrados fundamentales con ejercicios rituales, hipnosis y pruebas en entornos extremos. Los resultados de estas pruebas se registraron meticulosamente y se convirtieron en un componente crítico en la evaluación de cada estudiante. El no pasar las pruebas de lealtad resultó en la expulsión de la academia. Para Eden, solo los verdaderamente leales merecían la pena ser cultivados. Sin embargo, no desestimó por completo a aquellos que flaquearon. Mientras mantuvieran una lealtad básica, podrían solicitar una reevaluación más estricta posteriormente. Aprobarla les daría una segunda oportunidad para demostrar su valía. Aún así, les resultaría difícil compararse con los graduados de academias adecuadas. Después de todo, el nombre Loyalist Academy en sí mismo simboliza lealtad y excelencia. Las identificaciones de los estudiantes tenían insignias únicas, y sus créditos y logros académicos estaban registrados detalladamente, lo que los hacía muy buscados por varias instituciones. Por supuesto, este prestigioso punto de partida solo sentó las bases. El éxito dependía del esfuerzo y la oportunidad personales. Academia Naval. Aula pública. En el aula, los niños pequeños siguieron atentamente la lección de lealtad. Para ellos, el curso no fue demasiado desafiante. Vieron vídeos, escucharon historias y aprendieron rituales e himnos básicos. Este enfoque fue la directiva de Eden. Creía que exponer a los niños a un entrenamiento severo demasiado pronto corría el riesgo de dañar sus mentes. En cambio, quería que tuvieran una infancia relativamente feliz en la academia, alimentando su interés por aprender e inculcando las semillas de la lealtad. Un Salvador compasivo y benévolo en verdad. En una pantalla mecánica se reprodujo un vídeo del gran Salvador en diversos escenarios heroicos. Las imágenes mostraron los apasionados discursos de Eden, su mando táctico en las batallas, gestos compasivos entre la población y momentos de adoración reverente. Sí, Eden había dado instrucciones a su personal desde hacía mucho tiempo para que registraran meticulosamente sus mejores momentos. El vídeo mostró escenas del Festival de la Ascensión del Emperador. Eden, vestido con una servoarmadura dorada, se dirigió a las masas. Por decreto del omnisciente y omnipotente Dios Emperador, yo, su Salvador elegido, hago este juramento. Atravesaré la oscuridad con mi espada y conduciré a Ur de regreso a la luz. Cuando pronunció su voto, la espada en su mano estalló en llamas, un halo apareció sobre su cabeza coronada de laurel y toda su figura irradió un brillo divino. Los niños se movieron emocionados, pero rápidamente volvieron al silencio. Sus miradas abiertas estaban fijas en el Salvador y su admiración era evidente. Entre los estudiantes de la primera fila se sentaron Shaim y Milia, hermanos que compartían un escritorio. Con las manos cuidadosamente juntas sobre la mesa, se sentaron derechos y erguidos. Por primera vez, se dieron cuenta plenamente de lo extraordinario que era el tío Eden. Shaim, en particular, mantuvo una expresión solemne, sentándose incluso más erguido que antes, una postura enseñada por la hermana instructora. Decidió convertirse en alguien igual de extraordinario, asegurándose de nunca avergonzar al tío Eden. Detrás de ellos, un niño llamado Volari observaba al Salvador con ojos fervientes. Fue Eden quien salvó a su madre y trajo felicidad a su familia. Volari había crecido escuchando las historias de su madre Alira sobre el Salvador, lo que fomentó en él un profundo respeto por él. El vídeo pasó a una escena de batalla donde Eden lideró a la guardia contra los herejes. Vestido con una armadura dorada radiante, era la encarnación de un dios de la guerra. Por Urt. Por los niños. El primer plano capturó su mirada resuelta y su coraje inquebrantable. Acompañado por una banda sonora emocionante, Eden cargó sin miedo, blandiendo su espada llameante para acabar con monstruosidades alienígenas con un poder imparable. La escena, aunque dramatizada con cinematografía y efectos profesionales, despertó emociones fervientes.
Incluso Eden, viéndolo él mismo, sintió que le hervía la sangre. Joder, qué bien me veo. Pensó. Los niños apretaron sus pequeños puños instintivamente, anhelando luchar junto al Salvador contra los herejes. Al finalizar el vídeo, la hermana maestra subió al podio. Su expresión era cálida y gentil, aunque teñida de fanatismo. La de una fanática inconfundible. Niños, ¿les gustaría escuchar la historia de nuestro gran y misericordioso Salvador? Preguntó. Sí. Los niños asintieron con entusiasmo. La hermana levantó la mano, tranquilizándolos. Con fervor devoto pero teatral, relató las hazañas heroicas del Salvador al vencer la oscuridad y rescatar a Urt. Contar historias fue la habilidad más vital de la humanidad. Nuestras culturas, naciones, economías y leyes surgieron de la imaginación colectiva transmitida a través de historias. Una historia poderosa podría unir a la gente, forjar identidad e inspirar devoción. Para la religión, contar historias era primordial. Las leyendas de deidades se crearon a través de cuentos, moldeando una fe inquebrantable e impulsando a los creyentes a realizar actos desinteresados. Reconociendo esto, Eden le dio un valor inmenso a la narración de historias. Dentro de la Torre Spire, equipos dedicados documentaron, escribieron y pulieron historias del Salvador. La Iglesia eclesiástica recopiló estos cuentos en textos sagrados para su difusión. Gracias a las sugerencias de Eden, estas narraciones ahora se compartían a través de diversos canales, incorporando sutilmente la influencia del Salvador en la vida cotidiana. La hermana concluyó su conmovedor relato de la liberación de Urt por el Eden, secándose los ojos. Los niños también estaban conmovidos y sus ojos brillaban. Algunos se frotaron los ojos llorosos con sus pequeñas manos. La hermana esperó pacientemente a que recuperaran la compostura antes de presentar el siguiente segmento: orar al Salvador. Bajo su guía, los niños juntaron sus manos sobre sus pechos y cerraron sus ojos. Debían profesar silenciosamente su lealtad y pedir un deseo personal. Recuerda, le recordó con dulzura, tu deseo es solo para el Salvador. No lo compartas con los demás. Bueno. Los niños asintieron con seriedad, comprendiendo la gravedad de ese momento. Cada uno reflexionó profundamente antes de comenzar sus oraciones. Miria deseaba un mundo sin villanos, donde todos pudieran ser felices. Shaim aspiraba a llegar a ser tan grande como el tío Eden y restaurar la gloria de la familia Godwin. Volaris esperaba alcanzar la gloria y algún día estar ante el Salvador junto a su madre, un sueño de toda su vida, incluso aunque fuera solo para decirle una palabra. Los deseos de otros niños fueron variados, y algunos fueron tan simples como infinitas golosinas de deliciosas barras de almidón. Al concluir las oraciones, comenzó la actividad final de la lección. La hermana dirigió a los niños cantando un himno alabando al Salvador. Con el acompañamiento de la música orquestal sacra, las voces inocentes de los niños llenaron el aula, a veces desafinadas pero entrañables. Fuera del aula, Eden escuchaba pacientemente, con una sonrisa en sus labios. Cuando terminó el himno, se dio la vuelta y se dirigió hacia su próximo destino: la Academia de Guerreros Genéticos, la cuna de los nuevos reclutas para su capítulo de Marines Espaciales. Capítulo 162. Eden viajó en un vehículo turístico camino a la Academia Gene Warrior, pasando por la base de entrenamiento de la Academia Naval en el camino. El enorme hangar de la Academia Naval estaba repleto de barcos de todos los tamaños, desde elegantes cazas hasta formidables buques de guerra. Para ayudar a los estudiantes a comprender los buques de guerra, el subdirector Baruch incluso había solicitado a Eden un crucero y una fragata para fines de entrenamiento. En la actualidad, estas naves de varios kilómetros de largo se encuentran en el hangar de la Academia y sirven como herramientas de enseñanza. Un diseño verdaderamente extravagante. El plan de estudios de la Academia Naval era amplio y complejo. Además de materias básicas como educación sobre lealtad, tiro de combate y estudios de idiomas, los estudiantes profundizaron en cursos relacionados con los buques de guerra. Navegando por mapas estelares, gestión de flotas y tripulaciones, tácticas de combate aéreo y artillería. Y mucho más. Una vez completado el aprendizaje teórico, comenzaban las clases prácticas. Los estudiantes se unían a las flotas en misiones exploratorias como parte de su formación práctica. Solo después de aprobar los exámenes prácticos y teóricos podrán graduarse. Los graduados estaban capacitados para convertirse en oficiales navales.
Incluso aquellos que no lograron convertirse en oficiales a menudo se convirtieron en hábiles capitanes de cargueros civiles o se unieron a la flota mercante de Govendi. Todas estas medidas fueron parte de la gran preparación de Eden para el futuro. Debido a limitaciones de tiempo, Eden evitó visitar otras academias. El subdirector Baruch proporcionó un informe detallado sobre los avances de la academia durante el recorrido, centrándose particularmente en el progreso de los departamentos orientados a la investigación. El objetivo de Eden era establecer un sistema de investigación científica moderno, basado en la división del trabajo. Los proyectos de gran escala se dividieron en subproyectos más pequeños y manejables, que a su vez se subdividieron en experimentos más simples. Estas tareas a menudo podrían ser realizadas por personas con educación básica. Una vez agregados, estos experimentos individuales formarían un resultado monumental. Este sistema era muy superior al enfoque actual del imperio y permitía completar de manera eficiente tareas de investigación complejas. El emperador, un brillante científico por derecho propio, había empleado tales sistemas durante la unificación de Terra. Entre sus proyectos más exitosos se incluyen la creación de los primarcas y los marines espaciales. Sin embargo, después de la partida del emperador, este sistema avanzado se vino abajo. En su lugar surgió el Adeptus Mechanicus, una secta envuelta en misticismo, superstición y prácticas monopolísticas. Su investigación dependía en gran medida de las STC y de la inspiración divina, a menudo interrumpida por luchas religiosas internas. Eden, bajo la protección del Sol Sagrado, podría proteger sus esfuerzos científicos de la interferencia de la disformidad, asegurando un progreso sin problemas. Su marco de investigación modernizado ya se estaba implementando en Urt, fomentando una colaboración sin precedentes entre las facciones del Mechanicus. La Academia Leal también adoptó este sistema, formando especialistas para alimentar las instituciones de investigación con nuevos talentos. Este enfoque, parte de la estrategia más amplia de Eden, impulsaría los proyectos tecnológicos de Urt a nuevas alturas. Una vez que Baruch terminó su informe, el vehículo turístico llegó a la Academia Gene Warrior. La Academia Gene Warrior era comparable en tamaño a la Academia Naval, abarcando vastos campos de batalla simulados con terrenos diversos y entornos extremos. La Academia había seleccionado a 200.000 niños de Ur, físicamente robustos y de alma pura. Esta hazaña fue posible gracias a la tecnología de útero artificial de la Edad de Oro, que crió a muchos de estos niños con rasgos físicos y mentales mejorados. Además, los implantes educativos agilizaron sus procesos básicos de aprendizaje. En la academia, estos reclutas se sometieron a un riguroso entrenamiento para endurecer sus cuerpos y fortalecer su lealtad. Eden había asignado varios guardias del trueno, docenas de guardias regulares e instructores de combate de élite para supervisar su desarrollo. La academia estuvo equipada con equipos médicos de primer nivel, nutricionistas y expertos en bioingeniería para garantizar un entrenamiento seguro y efectivo. Actividades diarias incluidas. Ejercicios de combate y puntería, familiarización con diversas armas y tácticas. Combate simulado en entornos extremos. Los estudiantes se enfrentaron a una intensa competencia, desafiándose constantemente unos a otros para ganar créditos y ascender en el ranking. Estas clasificaciones determinaban si podían pasar las pruebas y calificar como marines espaciales. Eden tenía grandes esperanzas puestas en estos estudiantes. Eran el alma de los futuros capítulos de Urt. Su plan preveía 2 capítulos principales de marines espaciales. Los Ángeles del Vacío, compuestos por sobrevivientes nacidos del vacío, servirían como fuerzas de élite similares a los marines primaris. Los Ángeles de la Guerra, compuestos por humanos básicos, formarían una fuerza más grande de nivel medio similar a los Astartes estándar. Mientras tanto, la Guardia del Trueno, la fuerza de seguridad personal de Eden, representaba a sus guerreros más formidables, similares a los custodios del emperador. En el campo de entrenamiento, los estudiantes estaban entrenando con perros mutantes mientras usaban equipo protector. Esto era parte de su régimen diario. Además de luchar entre sí, lucharon contra una gran variedad de criaturas. Todos los monstruos que Urt podía ofrecer, junto con un excedente de servidores de combate fuertemente blindados. Durante una sesión de entrenamiento, un estudiante cometió un error crítico, exponiendo una debilidad fatal. Un perro mutante se abalanzó sobre su cuello, con sus mandíbulas listas para atacar.
Justo a tiempo, el dispositivo de control neuronal del perro se activó, liberando una oleada de electricidad que lo inmovilizó por completo. El entrenamiento de la academia era brutal, pero estaba cuidadosamente administrado, manteniendo una tasa de mortalidad por debajo del 5%, según la directiva explícita de Eden. A diferencia de los sombríos métodos del Imperio, el enfoque de Eden enfatizaba la seguridad y la estabilidad. Los aumentos biológicos priorizaron la consistencia sobre los resultados extremos. Este método equilibrado evitó las asombrosas tasas de mortalidad observadas en la iniciación tradicional de los Astartes, donde innumerables aspirantes perecieron durante pruebas brutales e implantación de semillas genéticas. Eden creía que tales métodos eran un desperdicio innecesario. ¿No podría la humanidad alcanzar la grandeza sin un sacrificio tan excesivo? Capítulo 163. Eden tenía una respuesta sencilla a la pregunta de crear guerreros. No es necesario. Esta decisión se basó en las realidades de la población de Urt y en las propiedades únicas del sol sagrado, que no admitían métodos de selección excesivamente brutales. Además, Eden creía que muchos de los procesos de reclutamiento de marines espaciales del Imperio tenían fallos fundamentales. Sus métodos podrían resumirse así. Torturar a los candidatos hasta casi la muerte mediante una serie de pruebas innecesariamente peligrosas y luego modificar a los supervivientes. He aquí un vistazo a las brutales prácticas de selección de varios capítulos. Ángeles oscuros. Los reclutas se eligen entre miles de mundos primitivos. Se someten a pruebas que ponen a prueba su fuerza, agilidad y resistencia. Los fracasados, considerados débiles de cuerpo o de mente, son sacrificados. Los candidatos seleccionados se someten a una cirugía en la cima de una montaña, sin anestesia. Ángeles sangrientos. Miles de candidatos son elegidos de Baal y sus lunas. Compiten en violentos juegos de supervivencia, donde solo 50 son seleccionados. Estos ganadores son enviados a un monasterio para sufrir más pruebas y pasan un año en sarcófagos. Lobos espaciales. Los sacerdotes lobo reclutan candidatos de sociedades tribales en guerra. Los reclutas beben la poción Canis Helix, sufren un dolor insoportable y quedan abandonados en un desierto bajo cero a cientos de kilómetros de distancia. Solo se consideran aquellos que regresan a pie, evitando los ataques de los mutantes lobo. Estos métodos personificaban la crueldad y a menudo conducían a muertes masivas. Solo los ultramarines siguieron un enfoque relativamente humano. Seleccionaron candidatos de 9 planetas dentro de ultramar, sometiéndolos a entrenamiento militar y a varios desafíos de supervivencia. Aunque todavía rigurosos, estas pruebas no eran completamente letales. Esto explica en parte por qué los ultramarines contaban con el mayor número entre los capítulos. Eden reflexionó sobre cómo el dios emperador, durante la Gran Cruzada, construyó sus enormes ejércitos de guerreros del trueno, custodios y legiones de marines espaciales con extraordinaria eficiencia. Incluso con solo las poblaciones de Terra y Luna, el emperador había criado 20 legiones de Astartes, 20 legiones de guerreros del trueno, un complemento completo de guardia de custodia. Tales cifras desafiaban la creencia. Eden especuló que la eficiencia del emperador provenía tanto de su inigualable destreza tecnológica como de su enfoque pragmático para el reclutamiento. Este parece fuerte y decidido. Veamos si sobrevive al proceso de mejora. Sin teatralidades innecesarias. La filosofía de Eden era clara. No hace falta crueldad para construir un ejército. Después de todo, las diferencias en humanos sin modificar eran mínimas. Con el entrenamiento y la mejora adecuados, cualquier diferencia podría superarse. De hecho, los estudiantes de la Academia Gene Warrior, que eran bien alimentado, entrenado en combate desde temprana edad y familiarizado con las armas y las tácticas de batalla, seguramente superaría a los adolescentes desnutridos de tierras desoladas como Baal. Incluso si todavía hubiera diferencias después de la modificación, la simple cantidad podría compensarlas. 2 pueden ganarle a 1. Si no, prueba con 3 o 4. La cantidad tiene una calidad propia. Eden planeó que los 200.000 estudiantes de la Academia de Guerreros Genéticos se sometieran a rigurosas pruebas, y el 5% superior calificaría como marines espaciales. El resto reforzaría a los Stormtroopers, garantizando que no se desperdiciara ningún recurso. Sin embargo, la escasez de marines espaciales en toda la galaxia no se debió únicamente a los duros procesos de selección.
Los verdaderos culpables fueron el Codex Astartes y las restricciones impuestas por Guilliman, el primarca de los ultramarines y el mayor administrador del imperio. Después de la herejía de Horus, Guilliman redactó el Codex Astartes, un conjunto de directrices para organización militar, estrategia, tácticas y, lo más importante, la disolución de las legiones de marines espaciales en capítulos más pequeños de 1000 guerreros cada uno. Esto tenía como objetivo evitar otra herejía de Horus descentralizando el poder. Sin embargo, esta limitación dejó al imperio incapaz de desplegar suficientes marines espaciales para combatir las innumerables amenazas que enfrentaba. Eden imaginó a Guilliman despertando de su coma milenario y preguntando: «Entonces, ¿en qué revisión del códice estamos ahora? ¿Qué? ¿Sigues usando mi primer borrador?» Al darse cuenta de que el códice no había sido actualizado en 10.000 años, Guilliman probablemente se desmayaría de frustración. Eden no tenía intención de adherirse a los límites del códice. Sus capítulos crecerían tanto como fuera necesario. Cientos, miles, incluso decenas de miles si fuera posible. Reclutamiento masivo, ejércitos interminables. El otro gran obstáculo para la creación de marines espaciales fue la escasez de semillas genéticas, causada por el diezmo de los 11 del imperio, que exigía altos impuestos sobre las semillas genéticas. Altas bajas en combate que impiden la recuperación de semillas genéticas. Procedimientos defectuosos que desperdician semillas genéticas durante la implantación. Degradación genética y mutaciones por la corrupción del caos. Las semillas genéticas eran cada vez más escasas y preciadas. Muchos capítulos recurrieron a tomando prestado de las reservas de semillas genéticas del imperio. Comercio en el mercado negro. Ataque a bandas de guerra del caos en busca de semillas genéticas robadas. Afortunadamente, Eden heredó un pequeño lote de semillas genéticas del legado de la familia Grant, lo que le proporcionó una base para sus planes. Después de inspeccionar la Academia Gene Warrior, Eden hizo su siguiente parada. El Instituto de Investigación en Bioingeniería, dirigido por Moss. «Es hora de revisar mis preciosas semillas genéticas», murmuró. Capítulo 164. Bajo la brillante luz del sol, el Instituto de Investigación de Bioingeniería relucía con un brillo metálico. La estructura estaba adornada con intrincados engranajes y tuberías, que exudaban un aura de santidad mecánica. En el centro de la entrada se alzaba el inconfundible emblema del Adeptus Mechanicus. Una fusión de cráneo y máquina. Engranajes, pistones y cables entrelazados en un símbolo de unidad sagrada. Cuando Eden se acercó, las cuencas de los ojos del cráneo brillaron en rojo y la puerta mecánica reconoció su presencia con una voz electrónica reverente. «Bienvenido, Salvador». Horas antes, Eden había publicado oficialmente el Códice de Redención, un documento que había elaborado meticulosamente durante varios años. Este códice, inspirado en el legendario Códice Astartes escrito por Guilliman, describe los principios clave para fe unificada, rituales religiosos, estructuras de gobierno, obligaciones militares, leyes y castigos e innovación tecnológica. Estableció la posición divina del Edén como el único salvador designado por el emperador, arraigando esta verdad profundamente tanto en la fe como en la ley. El códice no era simplemente una colección de directrices sino la base de su dominio. Al escuchar el título Salvador, los enormes engranajes de la entrada giraron y las grandes puertas mecánicas se abrieron lentamente. Dentro, Moss, el investigador principal del instituto y sabio biológico, corrió a saludar a Eden. «Salvador, tu visita nos honra», exclamó Moss, apenas conteniendo su emoción. Eden asintió con calma. «¿Cómo va el experimento?» Moss se enderezó, su orgullo era evidente. «Hemos extraído nodos genéticos críticos. Estamos listos para pasar a la siguiente etapa de experimentación. Esta investigación crítica tuvo como objetivo mejorar las semillas genéticas, garantizando que permanecieran estables, adaptables y continuamente mejorables para futuras mejoras». «Bien», elogió Eden. «Revisemos las semillas genéticas». Siguió Amos adentrándose en el instituto, recorriendo pasillos flanqueados por laboratorios sellados. Diagramas biogenéticos y complejas estructuras genéticas adornaban las paredes, mientras los investigadores realizaban experimentos meticulosamente. En un laboratorio se estaba llevando a cabo la disección de un sujeto clonado. Un sombrío recordatorio del largo camino que se requiere para progresar.
Los numerosos laboratorios del instituto habían modularizado el amplio alcance de la ingeniería biogenética. Cada laboratorio abordaba un aspecto específico de la investigación, reflejando el marco científico modernizado que Eden había implementado. Esta estructura descentralizada exigía una coordinación y supervisión excepcionales, una tarea muy adecuada para Moss, una IA avanzada de la Edad de Oro. Finalmente, la pareja llegó a la bóveda genética, el corazón del instituto. Esta instalación albergaba y cultivaba las preciadas semillas genéticas. La bóveda era una maravilla de la ingeniería, compuesta por cámaras diseñadas para resistir los cambios ambientales externos. Cada unidad mantenía un control preciso de la temperatura, la humedad y la luz, asegurando la óptima conservación de las semillas genéticas. La energía dorada corría por conductos transparentes a lo largo de las paredes y el techo, pulsando con vida. Al detenerse frente a una cámara, Moss señaló su panel de control. Esta es una de nuestras salas de cultivo. Cada una puede cultivar 2 semillas genéticas a la vez. Eden examinó la habitación, notando las innumerables cámaras de cultivo que bordeaban el área. Impresionante. Veámoslo más de cerca. Años atrás, Eden descubrió un alijo de 50 semillas genéticas degradadas y mutadas en un laboratorio secreto. Estas reliquias habían sido cuidadosamente atesoradas por la familia Grant durante milenios. Aunque defectuosas, las semillas genéticas proporcionaron una base para la investigación. Tras una exhaustiva ingeniería inversa y reparación genética, Moss logró crear 100 semillas genéticas primordiales. Estos carecían en gran medida de los rasgos únicos observados en las semillas genéticas derivadas de los ángeles sangrientos, los ángeles oscuros o los ultramarines. Eran prácticamente pizarras en blanco. Para superar esto, Moss utilizó una estrategia audaz. Implantar las semillas genéticas primordiales en cuerpos clonados con una base genética superior. La plantilla para estos clones. El mismo Eden. La pieza central de la cámara de cultivo era un cilindro de vidrio de 3 metros de altura. En su interior flotaba un clon de 2,2 metros de altura, suspendido en fluido nutritivo. La energía dorada del sol sagrado se canalizó a través del cuerpo del clon, fomentando el desarrollo de las semillas genéticas implantadas. Esta energía, con sus propiedades purificadoras y vivificantes, era un catalizador universal, un estabilizador milagroso. Al mirar al clon, Eden no pudo evitar sonreír. Realmente me veo bien en forma de marine espacial. El primer lote de clones, todos basados en la plantilla genética de Eden, había sido fundamental para estabilizar las semillas genéticas iniciales. En condiciones normales, un marine espacial solo podría producir 2 semillas genéticas a lo largo de una década. Una después de 5 años y otra después de 10. Pero bajo el entorno controlado del instituto y la energía mejorada por el sol sagrado, esta línea de tiempo se había reducido a la mitad. Los clones podrían producir su primera semilla genética en solo 3 años y la segunda en 6. Moss condujo a Eden a la sala de almacenamiento, donde filas de cámaras de tejido vivo preservaban las semillas genéticas cosechadas. Cada biobóveda mantenía las semillas activas y listas para ser implantadas en nuevos guerreros. Sin embargo, las semillas no portaban rasgos significativos de los primarcas originales como Sanguinius o Guilliman. En cambio, eran uniformemente estables y derivaban completamente del código genético de Eden. Estas semillas genéticas carecen de características extraordinarias, admitió Moss. Sin embargo, Eden vio esto como una ventaja. A diferencia de las semillas genéticas defectuosas de otros primarcas, que a menudo venían con efectos secundarios peligrosos. Los ángeles sangrientos sucumbieron a la sed de sangre y la locura. Los ultramarines desarrollaron una adhesión obsesiva a la jerarquía y al perfeccionismo. Los ángeles oscuros estaban plagados de paranoia y secretismo. Las semillas genéticas del Eden eran estables y estaban libres de rasgos debilitantes. No necesitamos superhumanos, reflexionó Eden. Prefiero guerreros confiables y equilibrados antes que berserkers inestables cualquier día. Con este método, Eden podría producir marines espaciales en masa de manera eficiente. Cantidad sobre calidad, declaró. Que la galaxia tiemble ante nuestras legiones infinitas. Volviéndose hacia Moss, Eden dio la orden final. Comience la implantación. Demos vida a nuestros guerreros. Capítulo 165. La oficina de Pinnacle Estate.
Eden estaba revisando los perfiles de los candidatos para la primera ola de cirugía de transformación para los capítulos Ángeles del Vacío y Ángeles de la Guerra. Las cirugías ya estaban en intensa preparación y podían comenzar en cualquier momento. Como los reclutas de la Academia de la Legión Leal aún no habían madurado, los primeros participantes fueron todos veteranos curtidos en la batalla. Los miembros de los Ángeles del Vacío eran exclusivamente sobrevivientes de las tribus del Vacío. Antes de llegar a Ur, lucharon incansablemente contra las monstruosidades del caos con nada más que su carne y sangre, demostrando su formidable resistencia. Los miembros iniciales de los Ángeles de la Guerra, por otro lado, eran veteranos seleccionados de la disuelta Fuerza de Defensa. Estos individuos habían participado en numerosas guerras y acumularon una gran riqueza de experiencia. Eden necesitaba nombrar 2 maestros del capítulo entre estos candidatos, convirtiéndolos en los primeros en pasar por el proceso de transformación. La selección para el maestro del capítulo de los Ángeles del Vacío fue indiscutible. Duque, el guerrero más fuerte entre las tribus del Vacío, fue la elección obvia. Ahora, la atención de Eden estaba en elegir al maestro del capítulo de los Ángeles de la Guerra. Mientras hojeaba los archivos, ninguno de los candidatos le impresionó particularmente hasta que llegó a la última página. Además, héroe de combate, líder del programa de entrenamiento de la reserva del capítulo. Eden arqueó una ceja, desconcertada por la razón de que alguien con credenciales tan estelares ocupara el 5º lugar entre los candidatos. Al profundizar en el perfil de Plu, encontró un relato exhaustivo de su vida, sin escatimar ningún detalle. Al terminar de leer, Eden comprendió por qué. Entonces, es por sus orígenes cuestionables, la infancia de Plu no fue nada destacable. Refugiado de la colmena inferior, sobrevivió con sobras y se enfrentó a la inanición con frecuencia. Eso por sí solo no lo habría descalificado. La verdadera mancha en su historial fue su pasado como espía de la familia Hoffman. Además, un refugiado se había colado por casualidad en la colmena superior, que estaba bajo el control de la familia Hoffman. Para evitar morir de hambre o ser procesado en extracto de proteína, lo obligaron a unirse a la red de espionaje de Joseph. La recompensa: barras de almidón hechas de cadáveres. Sin embargo, Plu nunca participó realmente en la rebelión que los espías debían incitar y sobrevivió por pura suerte. Sin ningún lugar a donde ir, decidió quedarse en el distrito de la corte real, adoptando una identidad falsa y trabajando duro en las fábricas. Irónicamente, su diligencia como trabajador le valió reconocimiento y elogios especiales. Más tarde, en busca de alimentos más sabrosos, específicamente barras de almidón de trigo tipo 2, Plu se alistó en la fuerza de defensa. El momento fue perfecto, ya que la fuerza de defensa estaba experimentando una expansión masiva y rápidamente se convirtió en soldado. Una vez alistado, Plu pareció despertar a su potencial latente, ganándose elogios por sus destacadas contribuciones en múltiples batallas. El más notable de ellos fue su papel en un ataque de decapitación contra un jefe bandido. Plu, como parte de un escuadrón suicida, no solo sobrevivió al abrumador asalto en la parte más vulnerable de la colmena, sino que también hizo estallar un pasaje clave, cortando los refuerzos enemigos y salvando a muchos camaradas. Esto le valió el título de héroe de combate. Más tarde, participó en el programa de entrenamiento de reserva del capítulo, superando a decenas de miles de reclutas para asegurar el primer lugar. Eden sonrió con suficiencia. Este tipo no está mal. Marcó el perfil de Plu con un círculo rojo, finalizando su decisión. En cuanto a los antecedentes cuestionables de Plu, Eden no estaba preocupado. La familia Hoffman era una reliquia del pasado, y cualquiera que recibía la bendición era considerado parte de su grupo. La única desventaja: el hombre tenía un apetito voraz y siempre estaba ansioso por probar cosas nuevas. Pero esto no le restó valor a sus cualidades como guerrero. Eden convocó rápidamente a los 2 candidatos a una audiencia. Duque, un hombre corpulento con marcas tribales moradas en su rostro, estaba sentado rígidamente en una silla, con expresión seria. Un compañero veterano, lleno de cicatrices y robusto, se le acercó con una bolsa de bocadillos. «Oye, ¿quieres un poco?», preguntó el hombre. El duque meneó la cabeza en silencio. «Está bien, más para mí», dijo el otro encogiéndose de hombros, mientras masticaba ruidosamente galletas de almidón de trigo. Este era Plu. Años de combate y entrenamiento agotador lo habían transformado de un joven escuálido a un guerrero curtido.
Sin embargo, aún albergaba cierto nerviosismo, atiborrándose de galletas mientras sus mejillas se hinchaban cómicamente. Después de todo, estaban a punto de encontrarse con el mismo Salvador. Pronto, una criada de la finca Pinacle llegó para acompañarlos a la oficina del gobernador. Salvador. Duque y Plu colocaron sus manos derechas sobre sus corazones, un gesto de reverencia mezclado con tensión, mientras se inclinaban ante Eden. Esperaban obtener su reconocimiento, recibir la bendición y convertirse oficialmente en maestros del capítulo. La bendición, un regalo incomparable, liberó todo el potencial del destinatario. Sus efectos quedaron ampliamente documentados en el Santo Códice de la Redención, un texto que se encontraba en todos los hogares del dominio. En los días de oración quincenales, las familias debían leerlo y recitarlo. Sin embargo, los efectos más profundos de la bendición permanecieron envueltos en misterio. Siéntate, y Eden se quitó las gafas de montura dorada y salió de detrás de su enorme escritorio. Los tres pasaron una hora conversando profundamente durante el almuerzo. Al final de la audiencia, Eden dio su veredicto. Ustedes son los maestros provisionales del capítulo y serán los primeros en someterse a la cirugía de transformación. Una vez completada con éxito, recibirán sus nombramientos oficiales. Sí. Duque y Plu estaban extasiados. Se habían ganado el reconocimiento del Salvador. Bajo el resplandor del sol sagrado, Eden realizó personalmente sus bendiciones en la catedral de la Iglesia del Estado. Las salas de cirugía del Instituto de Investigación estaban completamente preparadas. Diseñadas como entornos estériles de última generación, las amplias instalaciones contaban con múltiples compartimentos sellados que permitían realizar docenas de procedimientos simultáneamente. Equipadas con sistemas avanzados de soporte vital, anestésicos y equipos quirúrgicos, las cámaras también funcionaban con energía del sol en miniatura, lo que aumentaba significativamente las tasas de supervivencia. Eden no tenía intención de replicar los sombríos métodos de los ángeles oscuros. Realizar cirugías al aire libre sin anestesia en las cimas de las montañas. El proceso de creación de marines espaciales implicó 19 etapas de implantación quirúrgica, incluyendo corazón secundario. Permite la supervivencia en condiciones de bajo oxígeno o trauma severo. Fortificante óseo. Fortalece la estructura esquelética. Potenciador muscular. Estimula el crecimiento para producir guerreros imponentes. Reconstructor sanguíneo. Optimiza la composición sanguínea. Cada etapa requirió meses de recuperación y adaptación, incluso con sistemas energéticos avanzados que aceleraban el proceso. Completar la transformación completa tomaría al menos un año. Mientras los veteranos ingresaban a las cámaras, Eden se marchó, con su mente ya puesta en la siguiente tarea crítica. Capítulo 166. Zas. Una gran nave de asalto atravesó el cielo dejando explosiones sónicas a su paso. Dentro de la cabina, Eden estaba sentado cómodamente en un lujoso sofá forrado de piel, bebiendo un refresco helado. Esta era su nave personal, remodelada según los estándares de un jet privado de su vida anterior. La cabina incluso contaba con una tripulación de azafatas vestidas como azafatas de vuelo, todas ellas parte del cuerpo de limpieza de Tomorestate. Fue, como mínimo, una experiencia de lujo. Dejando a un lado su bebida, Eden cogió un dispositivo de juego mecánico ligeramente voluminoso y reanudó el juego. El dispositivo de juego, cargado con juegos simples como Tetris y Brick Breaker, fue una creación del Sonic Network Research Institute. El instituto se había creado para satisfacer la creciente demanda de la red psiónica, dirigido por Data Sages y un equipo de tecnosacerdotes calvos especializados en programación y seguridad de redes. Bajo la meticulosa guía de Eden, el instituto ya había desarrollado e implementado un software psiónico similar a una herramienta de gestión de proyectos, que aumentó significativamente la productividad, optimizó los flujos de trabajo y mejoró la comunicación entre los equipos. Pero su tarea principal era mucho más crítica: combatir el código corrompido por el caos y las incursiones relacionadas. Sus responsabilidades incluían erradicar códigos corruptos o peligrosos y erigir cortafuegos para proteger la red psiónica de intrusiones nacidas de la disformidad. Eden no tenía intención de volver a presenciar imágenes blasfemas o contenido degradado, como mascotas generadas por la disformidad, profanando la imagen del emperador. Manténganse alejados de la corrupción de Slaanesh, empezando por mí. ¿Está bien esta presión, Salvador?
Una azafata se apoyó suavemente en la espalda de Eden, masajeándolo hábilmente. Por supuesto, las azafatas eran mucamas de Tomor Estate disfrazadas de cosplay. El barco tenía su propia tripulación dedicada a las operaciones. Era raro que Eden saliera de viaje de negocios, y él tenía la intención de aprovecharlo al máximo. Perfecto, toc, toc, toc. Justo cuando Eden estaba a punto de disfrutar plenamente de su viaje, alguien llamó a la puerta de la suite VIP. Salvador. Se escuchó la excitable voz de Kaul. ¿Y ahora qué? Eden frunció el ceño, indicándole a la azafata que se fuera antes de abrir la puerta. Kaul irrumpió, saludando apresuradamente, seguido de cerca por su padre, un servo cráneo negro. ¿Qué pasa? Preguntó Eden, levantando una ceja. Nada, solo quería ver esa consola de juegos. Kaul, al enterarse del dispositivo de juego mecánico, no pudo resistirse a correr hacia él. El artilugio superaba todo lo que jamás había imaginado. Al ver la expresión ansiosa de Kaul, Eden suspiró y le entregó el dispositivo con el que apenas había comenzado a jugar. Toma, tómalo y piérdete. Después de todo, Kaul había logrado recientemente un gran avance al desarrollar la tecnología de camuflaje de nanosilicio, resolviendo un problema crítico en la difusión de la fe. Eden podía permitirse ser generoso con quienes lograban resultados. Gracias. Me voy de tu vista ahora mismo. Kaul salió corriendo con el dispositivo de juego como un niño con un juguete nuevo. Anticipándose a esto, Eden metió la mano debajo del sofá y sacó un segundo dispositivo de juego de un compartimento oculto, continuando su tranquila sesión de juego. Este viaje fue algo así como unas semivacaciones. Las cirugías de transformación de los marines espaciales tardarían un año entero en completarse. Aparte del plan de diseminación de la fe entre los Eredar, no había asuntos urgentes. Eden planeó quedarse en la ciudad santa de Eredar para supervisar la implementación de la tecnología de camuflaje de nanosilicio. La ciudad santa de Eredar, ubicada a 5.000 kilómetros de la capital Colmena, la ciudad santa albergaba a decenas de millones de Eredar. Después de recuperar Ur, Eden había trasladado a los Eredar a las desoladas minas de Fada, otorgándoles la zona como su tierra prometida. Los Eredar rebautizaron las montañas áridas como Montaña Sagrada Zada y comenzaron a construir una ciudad a su alrededor, al tiempo que revitalizaban el medio ambiente. Mientras la nave de asalto de Eden se acercaba a la ciudad, miró por la ventana. La ciudad era una maravilla para contemplar. Envuelta en un escudo de energía, la ciudad, predominantemente blanca, presentaba imponentes agujas y enormes estructuras abovedadas, inteligentemente integradas en la ladera de la montaña. Los edificios, construidos con piedra local, se integraban a la perfección con el terreno natural, dando la impresión de que la ciudad había surgido de la propia montaña. Las agujas y cúpulas se asomaban a través de la niebla, exudando un aura de santidad e inviolabilidad. La ciudad era un centro religioso, y cada centímetro de ella estaba adornado con tallas que representaban historias del Salvador y del Sol Sagrado. La fe era la piedra angular del modo de vida de los Eredar, influyendo en sus costumbres, su arte e incluso en sus conversaciones cotidianas. Las festividades y ceremonias religiosas eran frecuentes, fomentando un profundo sentido de unidad y paz. Cuando el barco de Eden aterrizó, fue recibido por una atmósfera de serenidad. El arzobispo de la ciudad santa y las masas Eredar habían esperado durante mucho tiempo la llegada de su Salvador, arrodillados en reverencia. Vestido con una túnica blanca adornada con intrincados patrones de oro oscuro, Eden caminó hacia la Plaza de la Redención, sombreada por palmeras y pavimentada con prístina piedra blanca. A su paso, los fieles se arrodillaban en oleadas, ofreciéndole su máxima devoción. La plaza era el corazón de la ciudad, dominada por una estatua monumental del Eden. La estatua, coronada por el sol sagrado, brillaba bajo la luz del sol. Bajo la guía del arzobispo, los Eredar celebraron una gran ceremonia para dar la bienvenida a su Salvador. Después de la ceremonia, Kaul y su equipo comenzaron su trabajo, realizando pruebas de equipos y experimentos, mientras Eden preparaba contenido relacionado con la fe para futuras operaciones misioneras. Días después, en la Plaza de la Redención, 1000 devotos seguidores entraron en los cofres sagrados bajo la atenta mirada de las masas de Eredar. Estos individuos, elegidos por su fe inquebrantable, recibirían la bendición del Salvador y se convertirían en santos misioneros, un papel descrito en el Sagrado Código de Redención como la misión última de los Eredar.
Los cofres sagrados, creaciones del ingenio de Kaul, eran máquinas capaces de administrar camuflaje de nanosilicio. Una vez dentro, los ataúdes inyectaron el material de nanosilicio, que creció dentro de los cuerpos de los seguidores y se extendió a su piel, cubriendo sus rasgos mutados con una apariencia humana. Cuando los santos misioneros emergieron, vestían túnicas blancas, sus rasgos irradiaban compasión y sus frentes estaban libres de cualquier mutación. Ni siquiera las máquinas podían detectar su verdadera naturaleza. En caso de una crisis fatal, el nanosilicio desintegraría sus cuerpos por completo, sin dejar rastro de sus identidades. Estos santos misioneros servirían como el medio ideal para difundir la fe del Edén. Después de recibir las bendiciones, los santos misioneros abordaron barcos con destino a la capital del sector, Matilla, donde se mezclarían con la población y propagarían la fe de manera encubierta, sentando las bases para la futura conquista. Mientras las naves de transporte que transportaban a los santos misioneros partían hacia Matilla, una nave colonial separada, cargada con soldados de asalto, trabajadores y maquinaria, se lanzó hacia un planeta primitivo cercano. Este planeta, rico en minerales raros esenciales para fabricar servoarmaduras y otros equipos críticos, había sido descubierto y ocultado por la familia Grant, cuyos planes se vieron interrumpidos por repentinas políticas fiscales. Ahora, Urt había reanudado su desarrollo. La partida de estas naves marcó el primer paso de Eden más allá de su planeta, embarcándose en una campaña para conquistar la galaxia. Un año después Eden yacía en la azotea de la ciudad santa, tomando sol en un par de pantalones cortos. Bip, 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 su comunicador vibró. Al ver el mensaje, se incorporó de golpe. Las cirugías de transformación de los guerreros están completas. Capítulo 167. En el Instituto de Ingeniería Biogenética, los campos de pruebas estaban llenos de casi un centenar de marines espaciales de los capítulos Ángeles del Vacío y Ángeles de la Guerra, esperando en silencio la llegada de su salvador. Estos guerreros, con el pelo corto peinado hacia atrás y la parte superior del cuerpo al descubierto, se erguían como imponentes figuras de músculos definidos y marcados. Sus cuerpos y cráneos estaban marcados con numerosos puntos de inserción especializados, interface cruciales para su servoarmadura. Salvador. Cuando Eden entró, los guerreros inmediatamente cayeron sobre una rodilla, con las manos sobre el corazón, prometiendo su lealtad inquebrantable a su gran salvador y progenitor genético. Levantaos, mis guerreros, Eden hizo un ligero gesto para indicarles que se pusieran de pie. Caminando a lo largo de las filas, Eden inspeccionó sus creaciones. Los hijos de su linaje genético. Los guerreros de la tribu del vacío exhibieron físicos únicos, más altos y más robustos que la norma. Los ángeles del vacío, modificados a partir de estos excepcionales portaaviones, medían unos impresionantes 2,5 metros de media. Por su parte, los ángeles de guerra medían unos 2,3 metros de media. Duke y Plu, los dos maestros del capítulo, eran casi indistinguibles en altura después de recibir la bendición de Eden. Duke medía 2,7 metros, mientras que Plu alcanzaba los 2,6 metros. Satisfecho con su inspección, Eden asintió y se acercó a Moss, quien estaba cerca con su brazo mecánico sujetando una pizarra de datos, analizando y organizando los resultados de las pruebas. ¿Cómo están los guerreros? ¿Ha habido algún cambio significativo tras sus modificaciones? Preguntó Eden. Las semillas genéticas que Eden había diseñado eran relativamente comunes. Estables, pero sin rasgos extraordinarios. No esperaba gran cosa, pero no podía evitar aferrarse a una pizca de esperanza de un milagro. Moss, siempre meticuloso, continuó realizando varias tareas a la vez mientras respondía. Salvador, después de completar las cirugías, un pequeño subconjunto de las semillas genéticas sufrieron mutaciones positivas. Los ojos de Eden brillaron con anticipación, esperando que Moss diera más detalles. Para los ángeles del vacío, su fuerza y capacidad regenerativa han superado las expectativas. Sus órganos de aumento muscular, órganos de la Raman y nódulos de control de la pigmentación han experimentado avances evolutivos notables. Presentan una mayor resistencia a la radiación, la corrupción del caos y la contaminación de la disformidad. En condiciones extremas, sus cuerpos secretan hormonas mejoradas, lo que aumenta drásticamente su rendimiento en combate. Para demostrarlo, Moss hizo un gesto hacia los investigadores en el otro extremo del campo de pruebas.
Una cámara sellada se abrió, liberando una criatura del caos de casi 2 metros de altura, que rezumaba una baba corrosiva que irradiaba una contaminación palpable. Rugido. La bestia cargó hacia el grupo, pero los guerreros permanecieron firmes, con la mirada firme. Cuando la criatura se acercó, Duque dio un paso adelante desde la formación de los ángeles del vacío y enfrentó a la abominación con las manos desnudas. Auge. Con un único puñetazo que hizo temblar la tierra, Duque envió al monstruo contra una pared, destrozando la mitad de su esqueleto. El golpe solo enfureció aún más a la bestia, pero antes de que pudiera reaccionar, Duque se acercó, enfrentándose a ella en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Carne e icor volaron mientras fluidos corrompidos por el caos salpicaban el cuerpo de Duque. Bajo la atenta mirada de Eden, el físico de Duque se hinchó visiblemente en respuesta a los fluidos contaminados, sus ojos brillaron con una luz carmesí salvaje mientras se volvía aún más loco. Por el paraíso celestial. Rugió el Duque, desgarrando a la criatura del caos con ferocidad salvaje hasta reducirla a un esqueleto sin vida. Después de descartar los restos destrozados, Duque regresó al Edén, arrodillándose ante él. Cuando llegó al Edén, sus glándulas sudoríparas especializadas se habían activado, expulsando los contaminantes mezclados con su sudor y dejando su cuerpo casi libre de contaminación. Increíble. Eden no pudo ocultar su emoción. Los guerreros de la tribu del vacío se habían adaptado a la vida a bordo de naves infestadas de disformidad, constantemente expuestas a la radiación y la corrupción del caos. Su resiliencia natural se había visto amplificada por sus modificaciones, otorgándoles una eficacia de combate inigualable en entornos hostiles. Aunque la mayoría de los guerreros flaquearían en tales condiciones, los ángeles del vacío se hicieron más fuertes. Un rasgo genético verdaderamente extraordinario. El poder único de los ángeles de la guerra Eden se volvió hacia Moss con entusiasmo. ¿Qué hay de los ángeles de guerra? ¿Hay algún cambio notable? Moss explicó que algunos ángeles de guerra habían desarrollado habilidades psiónicas después de sus modificaciones, lo que les permitía ejercer poderes psíquicos libremente. Para demostrarlo, Plu se adelantó desde la formación de los ángeles de guerra y entró en la arena de pruebas. Las puertas de la cámara sellada se abrieron nuevamente, liberando una manada de perros del caos, pequeños pero increíblemente rápidos y astutos, expertos en ataques coordinados. La manada de aproximadamente una docena de criaturas rodeó inmediatamente a Plu, gruñendo y babeando, con sus instintos depredadores agudos. Pero Plu no se inmutó. Con una sonrisa burlona, les hizo una seña. Vamos, pequeños animales deliciosos. Estaba esperando esto. A diferencia del comportamiento estoico de Duque, Plu tenía una personalidad arrogante y bulliciosa, moldeada por años entre veteranos alborotadores y la influencia de la tribu Arri. Sus palabras estaban salpicadas de burlas juguetonas. Cuando los perros del caos se lanzaron, los ojos de Plu brillaron con una tenue luz azul y un enorme campo psíquico estalló a su alrededor, haciendo que las criaturas volaran. Su energía psíquica, mejorada tanto por las modificaciones como por la bendición del Eden, superaba con creces la de los psíquicos ordinarios. Con un movimiento casual de su mano, arcos de relámpagos azules crepitaron y se extendieron por la arena, derribando a los perros del caos con precisión milimétrica. En cuestión de segundos, las criaturas quedaron reducidas a cáscaras humeantes. No está mal, este chico se parece a mí. Rió Eden, impresionado por la actuación de Plu. Al concluir la demostración, Plu no regresó de inmediato. En cambio, los investigadores sacaron un aparato mecánico y lo colocaron frente a él, junto con docenas de viales llenos de líquidos de diversos colores. Cerca de allí, los investigadores apilaron los restos de los perros del caos, y Plu arrastró despreocupadamente el cadáver de la criatura del caos más grande, arrojándolo al suelo. Eden observó con creciente curiosidad cómo se desarrollaba la escena. ¿Para qué es esto?, preguntó. Moss, con un tono de asombro, respondió. Esto es para probar el rasgo más singular de Plu, uno que destaca entre todos los guerreros modificados y... ¿Un rasgo especial? Eden decidió dejar que la demostración hablara por sí sola. Estudió el aparato más de cerca y se dio cuenta de que tenía un extraño parecido a una estufa. De ninguna manera y... Capítulo 168. Cuando se inyecta combustible, el dispositivo mecánico cobró vida y salieron llamas ferozmente de la boquilla. Vaya, eso sí que es una potencia de fuego. En ese momento, Eden confirmó que el artilugio era efectivamente una estufa mecánica.
Incluso había sido adaptado a partir del motor de un buque de asalto. Debido a limitaciones de tiempo, solo realizamos modificaciones básicas para permitir que las pruebas continúen, explicó Moss. Eden ascendió y continuó observando a Plum, curioso por ver exactamente qué estaba haciendo. En el campo de pruebas, Plum arrastró el cadáver de una enorme criatura del caos. Cortó trozos de carne oscura y cargada de contaminantes y se los metió directamente en la boca, masticando deliberadamente. Casi parecía como si estuviera saboreando el sabor. Silbido, este tipo es duro. Los marines espaciales ordinarios podrían lamer esa carne para reunir información, pero esto... ¿Quién lo masticaría directamente? ¿Y qué era esa mirada de saborearlo? Incluso los ángeles del vacío, que podrían resistir cierto grado de corrupción, no llegarían tan lejos. Comerlo directamente permitió que los contaminantes ingresaran al sistema circulatorio, probablemente causando intoxicación. No sería fatal, pero definitivamente afectaría la preparación para el combate. Plum continuó probando trozos de carne como si estuviera analizando algo. Luego, cortó grandes trozos de carne de varias criaturas del caos y los colocó en un gran barril de metal. Después de eso, tomó varios reactivos químicos del horno y los vertió uno por uno en un orden específico. ¿Está él, marinando? Eden frunció el ceño. Empezaba a comprender las intenciones de Plum. Parecía estar preparando una barbacoa para todos. El problema era que algunos de los reactivos utilizados, Eden los reconocidos, eran corrosivos o altamente tóxicos para el cuerpo humano. Un frasco, que brillaba de un verde enfermizo y estaba marcado con una calavera, era claramente letal. Una vez completados los preparativos, una servocalavera flotó y le entregó a Plum un delantal y algunos utensilios de cocina. Luego extienda una malla metálica sobre la estufa en llamas. Además se puso el delantal como un chef experimentado, sacó trozos de carne marinada del caos del barril y comenzó a cortarlos con destreza. Una vez cortados, ensartaba los trozos en varillas metálicas y los colocaba sobre la malla metálica. Con un giro de una válvula, las llamas se dispararon hasta alcanzar más de 2 metros de altura. Plum asó rápidamente las brochetas, terminando el proceso en poco más de 10 segundos. Finalmente, agarró un polvo desconocido y lo esparció generosamente sobre la carne. Un humo verde se elevó. Al observar todo esto, Eden de repente sintió una sensación de absurdo. ¿No se suponía que esto era una prueba de combate? ¿Cómo se convirtió en un puesto de barbacoa al aire libre? Parecía que la gente bajo su mando no era del todo normal. Además terminé de asar a la parrilla. Colocó las brochetas de carne del caos en un plato y se las ofreció respetuosamente a Eden. Salvador, esta es mi humilde ofrenda culinaria para ti. Eden miró los pinchos coloridos y ennegrecidos y tragó saliva nerviosamente. ¿Se puede siquiera comer esto? La carne no parecía nada segura. ¿Plum intentaba envenenar al gen padre? El rostro de Plum irradiaba confianza. Por favor, confíen en mis habilidades y mi buen gusto. Este es un manjar excepcional. Eden dudó pero decidió intentarlo. Bien, he llegado hasta aquí. El ambiente ya estaba creado y no comer parecería irrazonable. Además, las toxinas comunes no podían hacerle daño, causándole como máximo una leve molestia. Además, olía, sorprendentemente bien. De mala gana, Eden agarró un pincho y le dio un mordisco. Después de solo 2 bocados, sus ojos se abrieron. No está mal, en realidad, está delicioso. La carne era tierna y sabrosa, se derretía en la boca con un sabor único. Tu alabanza es mi mayor honor. Al escuchar el elogio de Eden, Plum sonrió de orgullo. Mientras Eden comía, Moss comenzó a informar sobre los rasgos genéticos revelados por las mejoras de Plum. El estómago prensil, las modificaciones genéticas y los nervios sensoriales de Plum habían sufrido mutaciones y mejoras beneficiosas. Esto le permitió consumir casi cualquier cosa, incluso sustancias muy contaminadas o tóxicas. Además, sus nervios para detectar el gusto eran increíblemente sensibles. Podía identificar toxinas o contaminantes en los alimentos y diseñar formas de neutralizarlos rápidamente. Con una preparación adecuada, esto permitió que otros guerreros sin estómagos especializados pudieran consumir dichos alimentos de forma segura. Plum era esencialmente un chef gourmet galáctico elegido por el destino. Más impresionante aún, Plum podía absorber recuerdos biológicos consumiendo carne y sangre.
Además, podía metabolizar las hormonas de la carne consumida, mejorando lentamente su físico y desarrollando resistencia a las toxinas. Esto permitió un crecimiento continuo. De repente, Eden recordó que los marines espaciales podían obtener recuerdos fragmentados de la carne consumida. ¿La carne procesada aún conservaría este efecto? Agarró otro pincho y se lo entregó a Duque. Pruébalo y dime cómo te sientes. El duque dio un mordisco, aparentemente sorprendido. Fácil de digerir y aporta excelente energía. ¿Qué pasa con la información de la memoria? El duque frunció el ceño ligeramente. Tengo imágenes fragmentadas, dos criaturas parecidas a ratas apareándose. Parece que la carne procesada facilita la extracción de fragmentos de memoria. Eden estaba extasiado. Este rasgo genético no solo era poderoso. Tenía un gran potencial auxiliar. Desafortunadamente, solo Plu lo poseía por ahora. Sin embargo, al cosechar las semillas genéticas de Plu, Eden pudo propagar lentamente este rasgo. Si se le diera suficiente tiempo, podría cultivar más semillas genéticas a través de clones, formando eventualmente un subcapítulo especializado. Eden miró a Plu y sus acciones le resultaron cada vez más familiares. Este tipo parecía un capítulo ficticio, los hijos del pueblo. El subcapítulo formado a partir de las semillas genéticas de Plu podría adoptar un estilo similar. Se especializarían en la guerra de guerrillas, intercambiando conocimientos con otros capítulos e investigando cómo procesar carne alienígena y herética para convertirla en comida. En el universo no faltaron xenos y herejes. Este subcapítulo podría convertirse en un restaurante móvil de 5 estrellas de la galaxia, infundiendo miedo en sus enemigos. Y tampoco les faltaría destreza en el combate. Si un capítulo entero de marines espaciales fuera como Plu, podrían operar profundamente detrás de las líneas enemigas sin preocuparse por los suministros de energía. Mientras no los mataran directamente, pelearían, comerían y se harían más fuertes. Eden ya podía imaginar un futuro en el que los hijos genéticos de Plu roían extremidades alienígenas o demoníacas en medio de la batalla, aterrorizando a sus enemigos. Temible pero accesible. Ese sería su sello distintivo. Decidido, Eden le ordenó a Moss que finalizara el plan para establecer este subcapítulo especializado. El nombre del subcapítulo aún estaba pendiente, pero el plan comenzaría en 5 años, cuando la primera semilla genética de Plu madurara. Salvador, dijo Moss, levantando su datapad después de compilar los datos. Nuestras suposiciones anteriores eran incorrectas. Según los datos experimentales actuales, las semillas genéticas derivadas de sus genes poseen una superioridad sin igual, ahora que lo mencionas, murmuró Eden, finalmente dándose cuenta. Anteriormente, creía que sus semillas genéticas solo eran estables, sin rasgos especiales. Pero ahora estaba claro que no eran tan estables después de todo. Ya habían surgido 3 mutaciones. La resistencia al caos de los ángeles del vacío, las habilidades psíquicas de los ángeles de la guerra y el estómago de hierro mutado de Plu y sus capacidades de análisis de toxinas. A través del análisis de Moss, Eden finalmente comprendió el verdadero rasgo de sus semillas genéticas. Catálisis. Al ser implantadas, sus semillas genéticas estimularon talentos latentes en los guerreros. Que permanecieran ordinarios o adquirieran poderes especiales dependía de la fuerza de voluntad y del potencial oculto del destinatario. Por ejemplo, los ángeles de guerra ordinarios eran más débiles que los marines espaciales estándar. Sin embargo, algunos despertaron habilidades psíquicas, mientras que Plu adquirió rasgos únicos. Este efecto catalizador amplificó a individuos excepcionales. Si fueras normal, no podría ayudarte. Después de la explicación de Moss, Eden tragó saliva nerviosamente. ¿No significaba eso que sus semillas genéticas podían producir en masa soldados regulares y al mismo tiempo catalizar guerreros de élite? Esto fue un cambio de juego. De repente, Eden sintió un escalofrío en la columna y se convirtió en un sudor frío. ¿Qué pasaría si los otros primarcas se enteraran de esto? Capítulo 169. El pensamiento envió un escalofrío por la columna del Eden. Actualmente, las semillas genéticas escaseaban en todos los capítulos de la galaxia y muchos sufrirían mutaciones. Si su secreto fuera descubierto, tanto los astartes leales como los traidores caerían sobre él. ¿No lo empaquetarían y se lo llevarían? La exposición no era en absoluto una opción.
Si Eden fuera descubierto, los marines espaciales del caos, desesperados por semillas genéticas, pronto vendrían a llamar a su puerta e invitarlo a unirse a su alegre familia del caos. Y si fuera capturado por los seguidores de Nurgle, no se corrompería instantáneamente y se convertiría en una herramienta valiosa al lado del padre de la plaga. Sin mencionar las constantes miradas celosas de Tipus. Incluso si Eden fuera capturado por el Imperio, su seguridad no estaría garantizada. Hasta que Guilliman despertó, el Imperio a menudo estaba perdido en una neblina de fanatismo. No importaba si tus acciones beneficiaban al Imperio o a la humanidad. La única cuestión era tu lealtad. Y la lealtad era un concepto vago. Tomemos las acciones actuales de Eden. Innegablemente leal al Emperador y a la humanidad. Pero para el Imperio, lo tildarían de hereje. En cuanto a la opinión del Emperador, ¿entendía el Emperador ni siquiera la lealtad? Para alguien como Eden, que baila al borde de los tabúes del Imperio, ser atrapado sería desastroso. Los eclesiarcas y los altos inquisidores, gritando por el dios emperador. Probablemente lo sentenciarían a muerte sin dudarlo. Las cosas no mejorarían hasta el regreso de Guilliman. Como el único líder capaz de unir al Imperio, Guilliman tenía la razón y la compasión para generar un cambio. Él y Eden eran estrategias agrícolas que priorizaban el bienestar de su pueblo. La prosperidad del Segmentum Ultramar no fue casualidad. Incluso después de múltiples guerras y con niveles de vida en descenso, la calidad de vida promedio allí todavía era mucho mejor que la norma del Imperio. Solo después del regreso de Guilliman Eden podría tener esperanzas de negociar con el Imperio. Pero era mejor evitar la exposición por completo. Eden sospechaba que Guilliman, al descubrirlo, lo invitaría con una sonrisa a Terra, donde trabajaría incansablemente para el Imperio. Si bien no era una opción terrible, no era la ideal. Dado el estado actual del Imperio, unirse traería consigo numerosas restricciones que sofocarían sus esfuerzos. Para Eden, la solución óptima era permanecer oculta en las sombras, desarrollando sus planos. Cuanto más tiempo permaneciera oculto, mejor. Resolviendo sus pensamientos, Eden inmediatamente clasificó la semilla genética como alto secreto. Nadie debía filtrarlo bajo ninguna circunstancia. También ordenó al Instituto de Biogenética y al Departamento de Asuntos Militares implementar estrictos protocolos de confidencialidad y salvaguardas técnicas para minimizar el riesgo de exposición. Aunque no esperaba que el secreto permaneciera oculto para siempre, su objetivo era retrasar su descubrimiento el mayor tiempo posible. En resumen, permanecer oculto fue la clave. 3 meses después, Armor Granting Hall. Esta gran estructura mecánica fue diseñada para la ceremonia sagrada de otorgamiento de armadura a los marines espaciales. La sala pertenecía al Instituto de Investigación de la Armería Mechanicus, dirigido por un maestro fabricante. El maestro fabricador, un tecnosacerdote de nivel sabio, supervisó a numerosos sacerdotes asistentes, servidores y aprendices de fabricantes. Juntos, proporcionaron un suministro infinito de equipos a las distintas instituciones de URT. Entre sus responsabilidades, suministrar servoarmaduras a los marines espaciales era primordial. Bajo la dirección de Eden, el proyecto de la nueva servoarmadura había estado en marcha durante años. La tecnología del prototipo se basó en las técnicas de fabricación de servoarmaduras utilizadas por la familia Grant, un activo clave para controlar el planeta. Esta tecnología proviene de la servoarmadura modelo Cruzada Kiei, ya obsoleta por varias generaciones imperiales. Con el proyecto lanzado, el maestro fabricante utilizó la armadura de la familia Grant como base, incorporando tecnología recuperada de fragmentos encontrados en la disformidad. El resultado fue un nuevo modelo de servoarmadura. Si bien su rendimiento no podía igualar los últimos diseños del Imperio, estaba a la altura de su estándar promedio. Eden bautizó la nueva armadura como Ki-Kai. Ahora, con las cirugías de los marines espaciales completadas y el entrenamiento de adaptación en marcha, había llegado el momento de la ceremonia de entrega de la armadura. Para los marines espaciales, este momento fue uno de los más significativos de sus vidas. La armadura de poder simbolizaba la fe y el honor. Dentro del salón de concesión de armaduras, el enorme salón estaba adornado con querubines flotantes y servocalaveras. Los aprendices de fabricantes llevaban quemadores de incienso y giraban alrededor de la plataforma central de la armadura en un ritual de bendición.
Vestido con túnicas ceremoniales de un rojo intenso, el maestro fabricador ascendió a la plataforma de observación, sosteniendo el tomo sagrado en sus brazos mecánicos. Mientras resonaban las solemnes oraciones, Duque entró en el salón y caminó por el sendero central hacia la plataforma de la armadura. Estaba dispuesto a aceptar su deber por el mundo del paraíso. Estaba dispuesto a aceptar su deber, pues no temía nada. Estaba dispuesto a aceptar su deber, pues era el ángel del vacío del Salvador. Estaba listo para abrazar su cuerpo de hierro y convertirse en un verdadero marine espacial. El duque se encontraba frente a la plataforma de la armadura, donde los aprendices de fabricantes le colocaron la musculatura sintética negra. Luego comenzó la ceremonia de la armadura. Los brazos mecánicos en la plataforma insertaron cables en los puertos de todo el cuerpo de Duque, conectando los componentes de la armadura uno por uno. Protectores de piernas, protectores de brazos, placas de pecho, hombreras y el paquete de energía. Finalmente, los querubines descendieron desde arriba y colocaron suavemente el casco sobre la cabeza del duque. Cuando los mecanismos del casco se activaron y sellaron, la servoarmadura quedó completa. Erguido con su pesada armadura, Duque parecía un gigante de hierro. Los aprendices lo miraron mientras se arrodillaban en oración. A medida que sus cánticos se intensificaban, varios aprendices portaron un volter pesado, un arma exclusiva de los marines espaciales. El duque extendió sus manos, aceptando reverentemente el arma. La manejaría con humildad, fiel al Salvador, inquebrantable en su lealtad. Lleno de asombro, despertó el espíritu de la armadura, renaciendo con orgullo. Llevaría el nombre del capítulo, hombro con sus hermanos de batalla. El duque agarró el arma con fuerza. La servoarmadura azul profundo cobró vida y las lentes de la visera brillaron con un rojo intimidante. Él era un guerrero. Él era destrucción. Él era el ángel del Salvador, que traía la ira del vacío a todos los enemigos. Eden observó toda la ceremonia de la armadura. Después de que todos los guerreros recibieron su armadura, él dio un paso adelante como el Salvador y Padre genético, concediéndoles su bendición. Con la ceremonia completada, los marines espaciales ahora se enfrentarían a los formidables guardianes del trueno. A través de intensos combates en vivo, se adaptarían a la armadura que los acompañaría de por vida. En la oficina del gobernador, Eden revisó documentos relacionados con los capítulos Ángeles del Vacío y Ángeles de la Guerra. Con el primer grupo de marines espaciales completamente armado, fue necesario organizar instalaciones de apoyo. Mientras leía, frunció el ceño. Capítulo 170. La formación del capítulo de marines espaciales fue un proceso complejo y multifacético. Por ejemplo, la estructura organizativa del capítulo incluía el establecimiento de varias compañías, cada una de ellas formada por 100 guerreros con roles operativos distintos. Estas empresas se clasificaron en compañías de veteranos, compañías de batalla, compañías tácticas, compañías de asalto, compañías devastadoras, compañías de reconocimiento y más. Esta estructura exige gran cantidad de armamento, equipamiento y apoyo logístico. Además, el capítulo contaba con especialistas que proporcionaban apoyo en el campo de batalla, liderazgo espiritual y una destreza de combate devastadora. Estos roles incluían bibliotecarios, capellanes, tecnomarines y apotecarios. Todo el proyecto consumió una cantidad considerable de mano de obra y recursos. Afortunadamente, estos esfuerzos fueron progresando de manera constante y sus respectivos monasterios estaban a punto de completarse. Actualmente, la principal preocupación de Eden era la flota. Una vez establecido el capítulo, necesitaban naves nodriza y barcazas de combate. Construir nuevos barcos desde cero ya no era una opción. A regañadientes, Eden decidió asignar 2 de los 3 cruceros de la Armada a los capítulos, a pesar del costo. Cada capítulo recibió un crucero junto con un puñado de fragatas de escolta. La Armada aún conservó el Cream, asegurando que su fuerza de combate permaneciera prácticamente intacta. Los 2 cruceros fueron renombrados Fury of the Void y Shadow of War. Ambos sufrirían modificaciones en el puerto espacial, equipados con las instalaciones necesarias para servir como naves insignia de los capítulos. Esta fue la asignación inicial de recursos para los capítulos. Si podrían adquirir barcos más grandes en el futuro dependería de sus propias capacidades de desarrollo. Una vez establecido el marco fundacional de los capítulos, Eden ya no necesitó intervenir directamente.
Los maestros de los capítulos y sus equipos asesores guiarían el avance de los capítulos. Después de aprobar los documentos relacionados con el capítulo en su datapad, Eden los envió y se reclinó en el sofá, disfrutando del servicio de las mucamas. Por fin pudo tomarse un descanso. Se preparó el trabajo relacionado con los capítulos. Desde aquí, funcionarios de los Ministerios del Interior, Guerra y Logística supervisarían la ejecución de los aviones. Este era el privilegio de ser el único gobernante. Su voluntad era ley y se implementaba sin demora. Incluso si caprichosamente decidiera llevar a su vasto séquito de sirvientas y secretarias a un viaje a nado a la luna, los preparativos se completarían de la noche a la mañana. Sin embargo, tal poder conllevaba peligros. Si el Edén fuese corrompido por el caos, no habría nadie que lo detuviera y Urk se convertiría en un infierno viviente. Por eso, solo se dejaba llevar con moderación y evitaba correr riesgos excesivos. Después de descansar un rato, Eden ordenó a las criadas que se fueran. Tenía una agenda para la tarde para inspeccionar el progreso del entrenamiento de los marines espaciales. En el campo de entrenamiento el rugido de las espadas sierra resonó en el aire. Vaya. 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 Figuras vestidas con armaduras de color azul profundo, rojo intenso y oro oscuro se movían con precisión y furia. Los maestros del capítulo, Duke y Prue, trabajaron juntos contra el capitán de la Guardia del Trueno, Kael. A pesar de su pesada armadura de poder, sus movimientos eran ágiles y precisos. Su intenso combate dejó imágenes residuales y chispas que saltaban con cada choque. Los obstáculos en el campo de entrenamiento fueron eliminados a medida que la batalla se desarrollaba. Un mortal atrapado en este enfrentamiento ni siquiera se daría cuenta de lo que había sucedido antes de ser destrozado. Un rayo psíquico crepitante salió disparado, destruyendo una pared dañada y golpeando hacia su objetivo. Kael desvió el rayo psíquico con su espada sierra y cargó hacia Prue, enviándolo a volar con un golpe devastador. Sintiendo el peligro, lo esquivó justo a tiempo. Al segundo siguiente, llovieron rondas explosivas, destruyendo el área que acababa de abandonar. El volter de gran tamaño del duque rugió, desatando una tormenta de fuego en la posición de Kael. Kael respondió con bombas de fusión, obligando a Duque a detener su ataque. El calor abrasador de la explosión del camión derretido creó un enorme agujero en el suelo del campo de entrenamiento. El solo choque a los tres combatientes convirtió el campo de entrenamiento en un campo de batalla, similar a las consecuencias de un intenso bombardeo de artillería. Joder, se están esforzando al máximo y... Eden, recién llegado, hizo una mueca al verlo. Un combate tan intenso era peligroso. Si alguien perdiera el control, podría terminar en desastre, especialmente para Prue. Si algo le sucediera, el subcapítulo cuidadosamente cuidado de Eden sufriría enormemente. Pero entrenar sin realismo tampoco era una opción. En el campo de batalla, los enemigos no se contendrían. Después de observar por un rato, Eden les ordenó que se detuvieran. Al revisar los datos de entrenamiento, observó varias lesiones entre los nuevos reclutas en los últimos meses, incluidos algunos casos graves. Afortunadamente, ninguna de las lesiones puso en peligro su vida y solo requirió unos días de descanso. Los resultados del entrenamiento destacaron una clara disparidad entre los ángeles del vacío y los ángeles de la guerra. Los ángeles de la guerra generalmente no podían igualar a los ángeles del vacío. Sin embargo, ninguno de los grupos pudo enfrentarse a la Guardia del Trueno. Según los datos, se necesitaban al menos 5 guerreros para enfrentarse a un solo Guardia del Trueno. Los benditos maestros del capítulo, Duke y Prue, podían derrotar individualmente a un Guardia del Trueno. Pero incluso ellos necesitaron unir fuerzas para mantener su posición contra Kael. La victoria sin arriesgar la vida era incierta. Después de escuchar los informes de los evaluadores, Eden suspiró y miró el campo de entrenamiento destrozado. Decidió enviar a los guerreros a la subcolmena para entrenarlos, matando 2 pájaros de un tiro al limpiar su entorno. La subcolmena abarcaba una vasta área, aproximadamente equivalente a las colmenas superior e inferior juntas. Estaba infestado de criaturas mutadas y monstruosidades del caos. A lo largo de los años, el Distrito Real había ido limpiando gradualmente la subcolmena, asimilando su población no mutada. Aún así, solo se había limpiado alrededor de 1/10 parte de la subcolmena.
El Distrito Real ahora trataba la limpieza de la subcolmena como parte del régimen de entrenamiento de la Legión de la Tormenta. Incluso la Academia Leal enviaba a menudo cadetes allí para realizar ejercicios prácticos. Señor Salvador, información urgente, ¿cuál es la situación? Eden frunció el ceño. El informe personal del secretario general señalaba un problema grave. Hace 5 minutos, el tribunal solicitó refuerzos al Ministerio de Guerra. Han sido atacados. Hay una mutación en la subcolmena. Le entregó a Eden un datapack que contenía el informe detallado. La expresión de Eden se oscureció mientras revisaba los datos. Esta fue la primera solicitud de ayuda del tribunal en una década. DeVille había liderado personalmente un equipo a la subcolmena para investigar los crecientes ataques provenientes de la colmena inferior. Aunque su equipo estaba mejorado genéticamente y era capaz de rivalizar con soldados humanos de élite, el enemigo debe haber sido formidable para necesitar refuerzos. ¿Podría ser una invasión de demonios del caos?, murmuró Eden para sí mismo, con la preocupación nublando sus pensamientos. El desarrollo de Urt apenas había comenzado. No podía soportar tal devastación. Al seguir leyendo, los ojos de Eden se abrieron en estado de shock. Gran rata cornuda. El informe detalla un ataque de un gran grupo de hombres rata mutantes. Estos hombres rata demostraron inteligencia y corearon el nombre Gran Rata Cornuda durante la batalla. Eden, a diferencia de otros, reconoció el nombre. La Gran Rata Cornuda era la deidad patrona de los hombres rata, antaño un dios del caos que rivalizaba con Korne, Tseentch, Slaanesh y Nurgle. Aunque permaneció inactivo desde el fin de los tiempos, su existencia nunca cesó realmente. Si sus seguidores hombres rata hubieran abierto un portal disforme, podrían haber emergido en Urt. Más vale prevenir que curar. Eden inmediatamente declaró a Urt en estado de guerra, movilizando todas las fuerzas para un combate de alta intensidad. La Guardia del Trueno, los Ángeles del Vacío y los Ángeles de la Guerra fueron enviados para apoyar al tribunal en la subcolmena. Su misión era erradicar la amenaza de forma rápida y decisiva. La rápida reproducción de los hombres rata planteaba un peligro importante. Mientras tanto, la Legión de la Tormenta estaba completamente movilizada. En cuanto a la armada, esperaban nuevos desarrollos ya que los barcos grandes no podían operar dentro de la colmena subterránea. Pronto, docenas de naves de asalto se lanzaron desde el Distrito Real, dirigiéndose hacia los ascensores de transporte de la ciudad colmena y hacia la subcolmena. Un derive montaña de basura en un extenso palacio subterráneo, el jefe rata hinchado, Bigfoot Rat, estaba sentado sobre un trono de chatarra. Mientras roía una mano humana fresca, se deleitaba con la adoración de sus seguidores hombres rata y el servicio de sus concubinas. Después de terminar su comida, Bigfoot Rat se puso de pie, moviendo su vientre hinchado. Este fue su momento de gloria. Había reunido una fuerza de guerreros hombres rata capaces de rivalizar con los soldados humanos. Con tal poder, estaba listo para vengarse del mundo humano que le había hecho daño. Con un chillido penetrante, Bigfoot Rat emitió su grito de guerra. Ataquen al débil mundo humano. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.